Hay algo que nadie te explicó del todo, algo que escuchaste 1000 veces, en la iglesia, en sermones, en canciones de alabanza, y sin embargo, nunca terminaste de entender qué significa de verdad: nacer del Espíritu Santo. Y esa frase que suena tan familiar, esconde algo que puede cambiarlo absolutamente todo. Porque si hay algo que Jesús dejó claro, es esto: sin nacer del Espíritu, no puedes ver el reino de Dios, no entrar, no puedes ni siquiera verlo. Pero no naces del Espíritu cuando te bautizas o cuando aceptas a Jesús por primera vez. Eso es exactamente lo que todos asumen, y por eso hay millones de personas que llevan años en la iglesia, que oran, que leen la Biblia, que sirven y viven con una sensación extraña, como si algo todavía faltara, como si hubiera una puerta que nunca termina de abrirse del todo. Eso es incómodo, porque yo creo que muchos se reconocen en eso ahora mismo. Sí, y esa incomodidad no es casualidad. Jesús habló de esto con alguien que menos lo esperarías. No con un ignorante, no con alguien que nunca pisó una sinagoga, sino con Nicodemo, un fariseo, un líder religioso que dedicó su vida entera a conocer a Dios. Un hombre que lo sabía todo sobre las Escrituras y fue a buscar a Jesús de noche, en secreto, porque algo dentro de él reconocía que le faltaba algo que ninguna religión podía darle. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo que tenía que nacer de nuevo, que tenía que nacer del agua y del Espíritu. Y Nicodemo no entendió. Preguntó: ¿cómo puede un hombre volver al vientre de su madre? Porque asumía que era algo físico, algo que él podía lograr con esfuerzo, con disciplina, con religión. Y Jesús le respondió algo que todavía hoy nos sacude por dentro. El viento sopla donde quiere y escuchas su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. El Espíritu no se controla, no se programa, no sigue calendarios de iglesia ni listas de requisitos. Actúa, se mueve, y cuando toca una vida, esa vida cambia desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Esa es la diferencia entre cumplir con la religión y nacer realmente del Espíritu. O sea que no se trata de portarse bien ni de cumplir con todo. No, se trata de una transformación que Dios mismo produce en ti. Y hoy vamos a entender exactamente qué significa eso. ¿Qué ocurre en ti cuando el Espíritu Santo actúa de verdad? Porque hay señales, hay marcas, y cuando las conozcas, vas a saber si eso está ocurriendo en tu vida o no. Mientras seguimos, escribe en los comentarios la palabra espíritu, no como un gesto automático. Escríbela si sientes que esta conversación no llegó a ti por casualidad. Porque esa inquietud que sientes ahora mismo, ese no saber si realmente has nacido de nuevo, eso no es duda sin respuesta, eso es el Espíritu llamando a tu puerta. Y hoy vamos a abrir esa puerta juntos. Hay una pregunta que muy poca gente se hace en serio. No si me bauticé, no si levanté la mano en un culto algún domingo, sino esto: ¿cómo sé si realmente nací del Espíritu? ¿Cómo sé si algo en mí fue transformado de verdad o si solo aprendí a actuar como si lo hubiera sido? ¿Y cómo se sabe eso? Jesús lo dijo con claridad: por los frutos. Pero no hablaba de buenas obras como una lista de logros. Hablaba de algo mucho más profundo. Hablaba de lo que sale naturalmente de una vida que fue tocada por Dios desde adentro. Porque cuando el Espíritu entra en alguien, algo muere y algo completamente nuevo nace en ese lugar. ¿Qué muere exactamente? La versión de ti que vivía solo para sí misma, la que calculaba todo en función de lo que podía ganar, la que usaba la religión como una armadura social, como una forma de sentirse mejor que otros. Esa versión no sobrevive al Espíritu. Pero eso suena gradual, no como algo que ocurre en un instante. Y ahí está la tensión que muy pocos entienden. Nacer ocurre en un momento, pero crecer toma toda una vida. Igual que un bebé nace en un instante específico,
pero luego pasa años aprendiendo a caminar, a hablar, a entender el mundo. Nacer del Espíritu es así. Hay un momento en que algo cambia en lo más profundo, y luego hay un proceso que nunca termina. El apóstol Pablo lo describió de una manera que no tiene comparación. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Nueva criatura, no una versión mejorada de lo que eras, no tú con mejores hábitos, una criatura nueva, algo que antes no existía, y eso no lo produce ninguna disciplina espiritual por sí sola, ninguna rutina de oración, ningún ayuno. Eso lo produce únicamente el Espíritu de Dios, cuando entra en contacto real con tu vida. Entonces, ¿puede alguien pasar años dentro de la fe y nunca haber experimentado eso de verdad? Sí, y eso es lo que hace que este tema sea tan urgente. Porque puedes imitar casi todo lo que hace alguien nacido del Espíritu. Puedes hablar igual, puedes servir igual, puedes orar igual. Pero hay algo que no se puede imitar, la transformación interna. La que ocurre cuando ya no haces las cosas para que te vean. Cuando perdonas porque algo genuino en ti quiere perdonar. Cuando amas a personas que no te aman, no porque toca hacerlo, sino porque el Espíritu lo produce en ti. O sea que no viene de la fuerza de voluntad. Para nada. Y Dios mismo lo prometió siglos antes, a través del profeta Ezequiel, con palabras que todavía hoy deberían sacudirte. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Dios no te pide que cambies tu corazón. Él promete cambiarlo. No te pide que produzcas amor, paz o paciencia por tu cuenta. Él promete producirlos desde adentro. Esa es la diferencia entre religión y nacer del Espíritu. Una te exige que cambies por fuera. La otra te transforma desde el centro mismo de lo que eres. Pero hay algo que nadie te advierte cuando empiezas a entender todo esto. Algo que puede confundirte, hacerte pensar que estás fallando cuando en realidad estás creciendo. ¿A qué te refieres exactamente? Cuando el Espíritu entra en tu vida, no silencia todo lo que había antes. Al contrario, por primera vez puedes ver con claridad lo que hay dentro de ti. Tus miedos, tus egoísmos, tus patrones que se repiten sin que puedas explicar por qué. Todo lo que antes justificabas o ignorabas, de repente lo ves, y eso puede sentirse como un retroceso, como si fueras peor persona que antes de creer. Entonces el Espíritu no hace que todo sea más fácil. No, hace que todo sea más real. La oscuridad solo se ve cuando llega la luz, y cuando el Espíritu ilumina lo que hay dentro de ti, lo que encuentras te confronta, te duele, pero ese dolor no es condenación, es el principio de la libertad. Pablo lo describió con una honestidad que muy pocos se atreven a imitar. Dijo que dentro de él había una guerra, que lo que quería hacer no lo hacía, y lo que no quería hacer lo hacía. Eso no era una confesión de fracaso. Era la descripción exacta de alguien verdaderamente vivo en el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una batalla, y el hecho de que puedas sentirla, el hecho de que algo dentro de ti resista lo que sabe que está mal, esa resistencia es el Espíritu. Una persona que nunca siente esa tensión debería preocuparse mucho más que quien la siente constantemente, porque significa que no hay nada luchando contra lo viejo. O sea que la lucha interna no es evidencia de que fallaste. Es evidencia de que naciste, de que algo nuevo vive en ti y no está dispuesto a rendirse, y esa vida nueva comienza a producir algo, no de golpe, no perfecto, pero aparece. Amor donde antes había indiferencia, paz donde antes vivía la ansiedad, paciencia donde antes explotabas, no porque lo estés intentando con más fuerza de voluntad,
sino porque el Espíritu lo produce en ti desde el centro. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjate que dijo fruto, en singular, no una lista de metas que tienes que alcanzar una por una. Es un solo resultado que crece completo en la vida de alguien que nació del Espíritu. Como un árbol que no se esfuerza para dar fruta, simplemente da lo que es, porque fue transformado en su raíz. Y esa raíz solo la cambia el Espíritu, no tu disciplina, no cuántos años llevas en la iglesia, no cuántas veces leíste la Biblia esta semana. Entonces la pregunta no es cuánto me estoy esforzando. La pregunta es si realmente nací. Exactamente. Y hay una señal que Jesús mismo mencionó que va más allá de cualquier fruto visible. Una señal que ocurre en lo más íntimo de quien fue tocado de verdad por el Espíritu, y es la que vamos a ver ahora. Jesús habló de una señal que no se puede fingir. No se puede aprender en un seminario, no se puede imitar con años de práctica religiosa. Es algo que ocurre en el interior de alguien que nació del Espíritu y que cambia para siempre la manera en que esa persona se relaciona con Dios. ¿Cuál es esa señal? Que Dios deja de sentirse lejano, deja de sentirse como un juez al que tienes que impresionar, como una fuerza abstracta en el universo, como alguien a quien tienes que ganarte con buenas acciones, y empieza a sentirse como lo que realmente es, un padre, no en teoría, no como un concepto teológico, sino como alguien que te conoce, que te ve, que está ahí. Eso es algo que mucha gente anhela sin saber que lo está anhelando. Sí, porque hay personas que llevan años orando y sienten que sus palabras rebotan en el techo, que Dios no escucha, que están solos en esa habitación, y esa sensación de distancia, esa sensación de que Dios existe, pero está lejos, no es normal para alguien nacido del Espíritu. El Espíritu mismo viene a resolver exactamente eso. Pablo lo escribió de una manera que se mete por dentro. No habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Abba, esa palabra en arameo que Jesús mismo usaba para hablarle a Dios, no es solo padre en el sentido formal, es más cercano a papá. Es la palabra que usa un niño que corre hacia su padre porque sabe que lo van a recibir. Y el Espíritu pone esa palabra en tu interior, esa intimidad, esa confianza, ese saber que eres recibido sin importar en qué estado llegas. O sea que ese miedo a Dios, ese sentir que nunca eres suficiente, que nunca lo vas a complacer del todo, es exactamente lo opuesto de lo que produce el Espíritu. Ese terror paralizante de que Dios te mira y no le gustas, ese vivir como si tuvieras que ganarte cada día lo que ya fue dado. El Espíritu viene a destruir esa mentira desde adentro, no con argumentos, con una revelación que la mente sola no puede alcanzar. ¿Y cómo ocurre esa revelación? No ocurre porque de repente entiendes más sobre Dios. Ocurre porque el Espíritu mismo te muestra algo que cambia todo, que eres amado. No que deberías serlo si mejoras, no que podrías serlo si cambias lo suficiente. Que eres amado ahora, como estás, con todo lo que el Espíritu ilumina cuando entra en tu interior, y esa certeza, cuando llega de verdad, lo reorganiza todo. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu habla dentro de ti, no siempre con palabras audibles, a veces con una paz que no tiene lógica dada tu situación, con una certeza que no puedes explicar a quien no la ha sentido, con la seguridad de que no estás solo en esto. Eso no es emoción religiosa. Eso es el Espíritu haciendo lo que Jesús prometió, guiarte a toda la verdad. Y la primera verdad a la que te guía es que eres hijo, y que el Padre está esperando exactamente eso, que lo recibas. Y entonces llegamos al momento más importante de todo lo que hemos hablado hoy, porque entender nacer del Espíritu es una cosa,
Pero hay una pregunta que nadie puede responder por ti. Una pregunta que Dios mismo está haciendo en este momento exacto. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Quieres nacer? No solo entenderlo, no solo admirar la idea, no solo sentirte bien con la información. ¿Quieres que algo en ti muera para que algo completamente nuevo pueda vivir? Porque eso es lo que implica, y Jesús nunca lo suavizó. Es una pregunta que incomoda de verdad. Sí, porque nacer duele, siempre ha dolido, y hay algo en nosotros que quiere la transformación sin el proceso, que quiere ser nuevo sin soltar lo viejo, que quiere el fruto sin dejar que las raíces sean cambiadas desde el fondo. Pero el Espíritu no negocia a medias, entra y transforma, o no entra. Pero para alguien que siente que todavía no llegó, que siente que esa puerta nunca se abrió del todo, ¿qué hace? Lo mismo que hizo Nicodemo: ir, buscar, sentarse con la pregunta en honestidad total, sin pretender que ya lo tiene resuelto, sin actuar como si ya nació cuando algo dentro sabe que no. Jesús recibió a Nicodemo de noche, en secreto, con todas sus dudas intactas, y te va a recibir a ti exactamente igual. Jesús mismo lo prometió con palabras que no dejan espacio para la duda. El que a mí viene, no le echo fuera. No le echo fuera, no dice primero mejora, no dice primero entiende todo, no dice primero resuelve lo que tienes pendiente, dice el que viene, el que se acerca, el que llega como sea, no es rechazado, y esa promesa es para ti ahora mismo, con todo lo que cargas, con todo lo que el Espíritu iluminó hoy dentro de ti. Eso es lo que más me impacta de todo esto, que no se trata de llegar perfecto, se trata de llegar. Exactamente. Y si algo de lo que escuchaste hoy no sonó como información, sino como una voz que reconoces, eso no es casualidad. El Espíritu no se mueve en vano. Cada vez que algo dentro de ti responde a la verdad, es porque hay vida ahí, y esa vida quiere nacer del todo. Escribe en los comentarios la palabra espíritu. Si esta conversación llegó a un lugar dentro de ti que no esperabas, escríbela. Y si hay alguien en tu vida que necesita escuchar esto hoy, comparte este video con esa persona ahora. No lo dejes para después. A veces un video llega en el momento exacto en que alguien lo necesita. Y si todavía no eres parte de esta comunidad, suscríbete, porque seguiremos abriendo estas puertas juntos. Seguiremos buscando lo que muy pocos se atreven a buscar. Dale like si algo de esto movió algo dentro de ti. Y nos vemos en el próximo video. El Espíritu ya está moviéndose. La única pregunta que queda es si vas a dejarlo entrar.